Vamos a continuar con el ejercicio que hemos realizado la anterior clase y se ha quedado pendiente el cálculo del salario líquido y conjuntamente con el líquido pagable, el bono de antigüedad y la AFP. Para recordarles, vamos a hacer un pequeño repaso de las tareas que hemos realizado en la anterior clase. Dentro de nuestro modelo tenemos nosotros lo que es la clase empleado, que sería nuestra superclase. En esta clase tenemos los métodos registrar, el método mostrar y tenemos el método calcular antigüedad. También tenemos la clase docente, que nos va a realizar el método registrar, el método mostrar y calcular antigüedad. Este método calcular antigüedad es el mismo proceso tanto para los docentes como para los administrativos. Eso quiere decir que no hay ninguna diferencia de que sea un docente o sea un administrativo para calcular la antigüedad, ¿ya? Por esta razón se está realizando en la clase docente vamos a colocar esto entre comentarios, ¿ya? Lo voy a quitar este método, ya que me voy a llamar al método de la superclase y me va a realizar el mismo proceso, ¿no? Me va a devolver un valor que va a contener la cantidad de años que tiene de antigüedad, ¿ya? Ahora, hemos nosotros creado, una clase que se llama operaciones polimorfismo. Dentro de esta clase nos hemos definido en la parte superior una lista de empleados. Esta lista de empleados va a contener en una posición puede tener un docente y en otra puede tener un administrativo, ¿no? Entonces, esta lista me va a contener a todos los empleados de esa unidad educativa en la cual estamos realizando nuestro ejercicio. Dentro de esta clase Operaciones Polimorfismo, hemos realizado el método Registrar Empleado. Este método tiene como parámetro de entrada un objeto genérico que es de tipo empleado. Al ser esto un objeto genérico, no sabemos si es de tipo docente o es de tipo administrativo. Y nosotros para averiguar de qué tipo es, utilizamos el instance of, ¿no? El cual nos permite verificar a cuál de las subclases pertenece, si es un docente o es un administrativo. Si es docente, vamos a realizar nosotros aquí el casteo respectivo. Lo voy a convertir a docente. Estoy utilizando un objeto auxiliar. Estamos llamando al método registrar y lo estamos adicionando en la lista empleados, ¿ya? Entonces, en el otro caso es lo mismo, ¿no? Vamos a preguntar con este instance of si este objeto genérico es de tipo administrativo. Si es así, llenamos los datos y lo vamos a adicionar a la lista. También tenemos dentro de esta clase operaciones polimorfismo un método que se denomina mostrar empleado. Este método mostrar empleado primero va a preguntar si la lista es diferente de null. Eso quiere decir si se ha creado, si ha instanciado correctamente la lista. Si es así, va a recorrer mediante un for each toda la lista de empleados. Voy a preguntar si ese objeto EMP es de tipo docente. Si es así, por verdad, realizamos el casteo y mostramos los datos. Por falso, sabemos que si no es docente, tiene que ser administrativo, porque solo tenemos dos subclases. Por falso, lo vamos a convertir a administrativo y vamos a llamar al método mostrar. Hasta ahí hemos realizado las tareas de la anterior clase.
Comenzaremos con las tareas del día de hoy. Lo que nos ha quedado pendiente es la generación de las planillas de sueldo. Y en las planillas de sueldo vamos a mostrar el salario básico, el bono de antigüedad, vamos a calcular, después vamos a obtener los aportes a la AFP y por último el líquido pagable, ¿no? Ya hemos realizado en anteriores clases también este proceso, así que ya conocen el procedimiento que vamos a seguir. Entonces, dentro de esta clase, operaciones polimorfismo, en la parte inferior voy a agregar un método. Este método va a ser público, no va a retornar nada, así que va a ser void y se va a llamar planilla sueldo. No necesito ningún parámetro de entrada porque todos los datos van a estar almacenados en nuestra lista, ¿no? Que va a estar dentro de lista empleados. Y simplemente nosotros vamos a recorrer la lista para poder realizar los procesos. Necesito dentro de este método las siguientes variables. Nos hemos definido de tipo doble para calcular el bono, para calcular la AFP y para obtener el salario líquido. ¿Eh? Esos son los datos que necesitamos para obtener estos procesos. También voy a crearme una variable entero C que va a inicializar en 1. Esto va a hacer que en la planilla de sueldos esté numerado cada uno de los empleados. Demuestre, ¿no? Número 1, los datos personales del empleado, su salario básico, su bono, AFP, su salario líquido. Empleado número 2, y así sucesivamente van a mostrar todos los empleados que trabajan en la institución. Para eso voy a utilizar este contador. Ahora, dentro de este proceso, voy a tener primero aquí una condición. Primero voy a preguntar si la lista de empleados es diferente de null. Esto para ver si está creada la lista y no hay ningún problema. También voy a preguntar si tiene datos esta lista. Eso quiere decir que la lista de empleados, su tamaño, size, debería ser mayor a 0. ¿Ya? Esto es para que yo esté segura de que tenga yo los datos registrados tanto de los docentes como de los administrativos. Una vez, aquí pondremos ya por falso para que no me olvide. Si pasa que alguna de estas condiciones no está, no es verdadero, colocaremos aquí un mensaje que me diga no tiene registrado datos de los empleados. ¿Ya? Esto va a ser un mensaje que va a salir al usuario por si todavía no ha registrado ningún empleado. Mostraremos aquí un pequeño título. Lo voy a colocar tabulación, 2 tabulaciones. Y va a colocarse aquí planilla de sueldos. Después voy a colocar el encabezado de la planilla de sueldos. Primero que me muestre el número y voy a darle una tabulación. Después que me muestre el nombre completo. Nombre completo. Y le vamos a dar una tabulación. Después del nombre vamos a mostrar el salario básico. Salario básico. Y le voy a dar también una tabulación. Después del salario básico vamos a colocar nuestro
bono. Voy a colocar aquí bono y le vamos a dar también una tabulación. Después del bono colocaremos la AFP. Voy a colocar una tabulación y por último pondremos el líquido pagable. Ya. Hasta ahí tenemos ya todos los datos. Voy a colocarle después de la AFP aquí una doble tabulación. ¿Ya? Una vez que ya tengo el encabezado de la planilla de sueldos, necesito procesar. Este proceso lo voy a realizar con un for each. Necesito recorrer toda la lista. Por lo tanto, voy a colocar aquí un ciclo for. Voy a decir que en cada posición de esta lista yo voy a tener un objeto de tipo empleado y que me recorra esto, la lista de empleados. ¿Ya? Con eso voy a recorrer la lista de los empleados. Ahora, aquí les decía, ya sea un docente o un administrativo, el cálculo de la antigüedad es similar, ¿no? Lo que tengo que yo obtener es la cantidad de años que está trabajando en la institución. Así que no me importa si el objeto que está en esa posición sea docente o sea administrativo, para que me permita calcular la antigüedad. Entonces me voy a crear una variable de tipo long que va a ser años de antigüedad, AA. Y voy a llamar al método que se denomina calcular antigüedad. Estoy llamando al método que pertenece a la clase empleado, a esta, ¿ya? A este método estoy llamando. El otro de docente lo he comentado porque realiza el mismo proceso. Así que como es el mismo proceso, no tiene mucho sentido tenerlo aquí en docente en este momento, porque realiza el mismo proceso para calcular tanto del docente como del administrativo. En docente he puesto esto entre comentarios y en administrativo no tengo ese método. Solo tengo registrar y mostrar. Aquí igual había tenido. Lo pondré igual esto entre comentarios. Listo. ¿Ya? Esto va a ser para que me llame al método calcular antigüedad de la clase empleado. Una vez que me llame ese proceso, me va a devolver en esa variable AA la cantidad de años que tiene de antigüedad. Esto me va a permitir calcular el bono. Y aquí sí hay diferencia. Entonces voy a colocar un if para preguntar de qué tipo es este objeto E. Ya lo he sacado de la lista. Ahora tengo que preguntar, ¿es docente o es administrativo? Para eso, nosotros utilizamos el operador instance of. Voy a preguntar, ¿este objeto E es de tipo docente? Pregunto. Por verdad, sé que va a ser de tipo docente. Por lo tanto, voy a realizar el casteo. Voy a crearme un objeto doc de tipo docente y vamos a decir que cambie, ¿no? Que me convierta este objeto E a docente. Con eso ya hemos casteado. Una vez que yo ya tengo este objeto doc, ya puedo realizar los cálculos como realizábamos anteriormente. Vamos a recordar. Voy a colocar la primera condición. Voy a preguntar, si los años de antigüedad son menores a 1, significa que es 0 años de antigüedad, el bono va a ser de este objeto doc su salario básico multiplicado por 0, porque no tiene ningún bono, ¿no? Porque tiene 0 años. Ahora preguntaré por falso
Vamos a preguntar. Aquí preguntamos. ¿Los años de antigüedad son mayores o iguales que 2 y los años de antigüedad son menores o iguales a 9? Si es así, él tiene un bono de antigüedad que es del 30%, porque es docente. Entonces aquí voy a decir, su bono va a ser igual de este docente, su salario básico multiplicado por 0.3, que equivale al 30%. Si no es así, por otro lado, por falso, significa que debe tener más años de antigüedad. Entonces su bono va a ser igual al 50% de incremento. Entonces voy a sacar su salario básico y lo vamos a multiplicar por 0.5. Con esto ya hemos calculado el bono de antigüedad que tiene este docente. Ahora calcularemos nosotros si cuánto tiene que cancelar por el aporte a la AFP. Para la AFP tengo que yo obtener del salario básico el 14.42%. Por lo tanto, voy a multiplicar por 0.1442. Eso va a ser los aportes a la AFP. Y calcularemos el salario líquido. El salario líquido va a ser igual del docente, su salario básico, más el bono que está obteniendo por antigüedad, y a esto voy a restarlo los aportes a la AFP. Con eso ya hemos obtenido su salario líquido. Ahora mostraremos los datos. ¿Ya? Entonces voy a realizar aquí la muestra de los datos. Primero voy a mostrar el número. Eso está en la variable C, ¿no? Que es una variable que se va a ir incrementando cada vez que va a iterar el for. Simplemente es para mostrar un numerito al principio de cada empleado. Ahora vamos a mostrar de este docente. Aquí le daremos una tabulación para que esté ordenado. Mostraremos de este docente su nombre completo. Ya tengo su nombre completo. Después voy a dar otra tabulación. Vamos a mostrar después del docente su salario básico. Get salario básico. Y le damos una tabulación. Tabulación. Hasta ahí mostraremos. Esto voy a quitarle el LN para que me muestre en forma horizontal, ¿no? Y no tenga el salto de línea. Aquí abajo voy a continuar para que se pueda ver. Ya hemos mostrado el nombre y el salario básico. Ahora mostraremos el bono. Entonces voy a colocar aquí el bono y le vamos a dar una tabulación. ¿Bien? Después del bono vamos a mostrar los aportes a la AFP y vamos a darle aquí tabulación. ¿Ya? Aquí voy a darle, sí, creo que está bien una tabulación. Y por último voy a mostrar el salario líquido. Listo. Con esto ya hemos terminado el proceso para poder calcular todo lo que es el salario básico, el bono de antigüedad, aportes a AFP y el salario líquido de un docente. Del administrativo es lo mismo, solo que va a cambiar los porcentajes del bono. Entonces aquí hemos preguntado si ese objeto E es de tipo docente. Por falso, sabemos que el objeto va a ser de tipo administrativo. Entonces aquí voy a colocar por falso, ya sé
que el objeto es de tipo administrativo. Aquí voy a colocar caseando el objeto a tipo administrativo. ¿Para qué voy a volver a preguntar, ¿no? Si ese objeto es de tipo administrativo? Como solo tengo dos subclases, entonces tengo solo dos posibles, ¿no? O es docente o es administrativo. No tengo otro dato más, ¿ya? Otra subclase más. Si es así, ya sé que es administrativo, pues vamos a crearnos un objeto que se va a denominar ADM y vamos a castear. Aquí voy a colocar administrativo y aquí colocamos E. Con esto ya lo hemos cambiado este objeto a administrativo. Y voy a copiar el mismo proceso porque es lo mismo. Entonces voy a copiar todo el cálculo del bono hasta la muestra de los datos. Y simplemente vamos a cambiar ahí los datos para que no sea mucho trabajo. Entonces aquí voy a colocar ADM del administrativo. Voy a sacar su salario básico. Si es menos de un año, su incremento es del 0%, ¿no? Si está entre 2 a 9 años, el administrativo, ADM, va a tener un incremento del 10%. Entonces aquí hay que cambiar a 0.1, que va a ser el bono que va a obtener por antigüedad. Si es mayor a 9 años, mayor o igual a 10 años, entonces aquí va a obtener el administrativo, cambiamos aquí también, ADM, un incremento del 30% de su sueldo. Listo. Aquí, para calcular la AFP, tenemos que hacer del administrativo. Y es el mismo porcentaje que vamos a aportar, ¿no? Voy a mostrar del administrativo su salario básico, lo sumo el bono que obtiene y le resto la AFP. Para mostrar, también voy a corregirlo. Aquí voy a colocar del administrativo. Aquí también del administrativo. Y creo que ya está. Listo. Con esto ya tenemos todos los datos generados para que me realice el cálculo de la planilla de sueldos. Ahora vámonos al principal. En la clase que se denomina principal polimorfismo, la anterior ya hemos realizado un menú de opciones, donde teníamos registrar docente, registrar administrativo, mostrar los empleados y salir. Ahora vamos a incrementar una opción más que va a ser la opción 4 y voy a colocar generar planilla de sueldos. Y esta va a ser la opción 5. Vamos a agregar dentro de nuestro switch una opción más, un case, que aquí va a estar la opción 4. Voy a llamar al método que se denomina planilla sueldo. Y vamos a colocar un break, que es el punto de quiebre. Listo, creo que con eso ya tenemos. Haremos correr y verificaremos que los datos estén correctos. Voy a registrar un docente y voy a registrar un administrativo. Vamos a colocar la opción 1. Voy a colocar aquí a Rojas Vera Ana. La fecha de ingreso va a ser el 10 de febrero del 2015. El salario básico va a ser 3,000 bolivianos. Va a ser técnico superior. Va a estar en nivel secundario y va a dictar la materia de, ¿qué ponemos? Química. La carga horaria va a trabajar 80 horas académicas. Me dice docente registrado. Veremos ahora la opción número
2. Registraremos a un administrativo. Pondremos Pérez Torres José. Va a ingresar el 10 de marzo del 2012. Su salario básico va a ser de 2.500 y va a tener el cargo de regente. ¿Listo? Ahora vámonos a la opción 3, que es mostrar empleados. Aquí tengo el primer, que es docente, y el segundo, que es administrativo. Generaremos la planilla de sueldos. Y aquí me está generando. ¡Ay! Me he olvidado incrementar el C, ¿no? Sigue mostrándome 1. Aquí tengo a Rojas Vera Ana. Su salario básico es de 3.000, su bono 900. Este sería su aporte a la AFP y su líquido pagable. Lo mejoraremos. Voy a irme a operaciones. Aquí veremos primero la variable C. Al final de este proceso, para que me muestre el siguiente empleado, vamos a incrementar C. Listo. Creo que ya está. Después, ¿qué más será el error? A ver, 3.900. Creo que está correcto. Tal vez hacerle una doble tabulación en salario básico. Aquí voy a colocar salario básico y aquí voy a agregar una tabulación más. Y aquí también agregamos una tabulación más. Creo que eso es todo. A ver, nos iremos a principal y verificaremos. Esto primero lo voy a cerrar. Lo pondremos la opción 5 y terminaremos. Ahora sí, voy a registrar a uno. Lo pondremos Vera Torres Ana, el 10 de marzo del 2016. Salario básico 3.000. Su título va a ser técnico superior. El nivel va a ser secundaria. El área va a ser química. Carga horaria 80. Ya está. Registraremos un administrativo. ¡Ay! Me equivoqué. Eso es por quererlo hacer rápido. Ahora sí. Creo que nos alcanza el tiempo. Tenemos 7 minutos más. Esperemos que nos alcance. Y si no nos alcanza, por favor vamos a volver a ingresar. ¿Ya? Salario 3.000. Técnico superior. Secundaria. Química. 80 horas. Ya está. La opción 2, administrativo. Pondremos Durán Cejas Paola. La fecha de ingreso el 10 de mayo del 2015. Salario básico lo pondremos 3.000 y colocaremos que ella es secretaria. Ya está. Con eso ya estamos. Nos iremos directo a generar la planilla de sueldos. Ya. Ahora sí, creo que ya está mejor. Solo que en la parte superior igual me falta una tabulación. Me he debido olvidar. ¿Dónde está el salario básico, el bono de antigüedad, la AFP y el líquido pagable, ¿no? Aquí también ya es incrementado. La primera persona tiene el número 1, la segunda persona tiene el número 2. A ver, realizaremos otra vez el registro de un docente más para verificar si se va a incrementar. Pondremos un administrativo porque es más sencillo. No me está leyendo el apellido paterno, hay que limpiar. Lo pondremos el 10 de mayo del 2017. Salario básico 3.000. Y lo pondremos a este regente. Listo. Y pondremos la opción 4, que sería generar planilla de sueldo.
Aquí están los datos, solo que el segundo no me está mostrando su nombre, ¿no? Porque me está colocando sin esos datos, ¿ya? Creo que con esto ya hemos concluido el ejercicio. Ya tenemos la generación de la planilla de sueldo y dentro de la misma ya estamos calculando el bono, los aportes a la AFP, etcétera, ¿ya? Solo que ahora lo hemos puesto en una sola clase, ese proceso para ambos, ¿no? Antes lo teníamos disgregado en dos clases diferentes y manejábamos dos listas diferentes, ¿ya? Porque no nos permitía poder realizar este proceso porque no teníamos objetos polimórficos. Bueno, hasta aquí hemos concluido. Si tienen alguna consulta, por favor me van a habilitar su